Este taller va a tratar sobre una temática muy importante y que está tomando una gran importancia en el sector, que es el rol del sorgo en la producción lechera. Y para eso vamos a contar este día, en esta presentación, en este taller, con la presencia de dos profesionales muy destacados y que pueden aportar bastante al entendimiento de este rol. Como primer disertante va a estar el ingeniero Alberto Romero, que es ingeniero agrónomo egresado de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza, de la Universidad del Litoral. Tiene un posgrado en diploma de estudios especializados en biología y agronomía, con opción fisiología y producción vegetal en la Universidad de Rennes, en Francia. Es investigador del grupo de trabajo de producción y manejo de pasturas cultivadas y coordinador del área de investigación en producción animal de la Estación Experimental Rafaela de INTA. Además es profesor asociado con dedicación simple en la Cátedra de Forrajicultura en la Universidad Nacional del Litoral. Participante de numerosos congresos, seminarios nacionales e internacionales y disertante también de numerosas reuniones para profesionales. Es autor a su vez de numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales. También vamos a contar con el ingeniero Juan Luis Baudino, ingeniero agrónomo también de la Universidad Nacional del Litoral, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza, en Santa Fe. Hizo como capacitación de posgrado el curso de asesor CREA, de ACREA en el año 95. Tiene numerosas actividades docentes. La actividad profesional, él es asesor de CREA San Guillermo como actividad principal Tambo desde el año 91, miembro de la mesa de asesores lecheros de ACREA, es asesor privado también de empresas ganaderas. Fue jurado de los concursos de calidad de forraje conservado de Mercoláctea durante 9 años y es gerente fundador de CAFE Agropecuaria, una consultora en donde trabaja. Hizo numerosas disertaciones para grupos de productores y demás. Y yo voy a aportar también a este taller. Mi nombre es Pedro Pardo, soy ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad de Tucumán. Estoy estudiando en la carrera de Maestría de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Soy fitomejorador en el programa de investigación de sorgo de Advanta Semillas y estoy encargado del programa de mejoramiento de sorgo para Argentina, Brasil y países de Latinoamérica. La dinámica del taller va a ser la que vemos acá. Primero, el ingeniero Romero va a hablar sobre los criterios de manejo en el uso del sorgo para silo de planta entera. Luego, Juan Baudino va a hablar sobre el uso del sorgo en esquemas ganaderos lecheros del centro de Santa Fe. Y voy a tratar de aportar la visión de Advanta sobre este rol del sorgo en este sector. Le damos paso ahora al ingeniero Romero. Bueno, buenos días a todos. Un agradecimiento, digamos, a la gente de Advanta que nos ha invitado, digamos, para participar en este taller. Esperemos que lo que podemos presentar o podemos discutir entre todos sea digamos, del agrado de todos ustedes. La idea es un poco hablar sobre los criterios de manejo en el uso del sorgo para el silaje de planta entera. En este caso vamos a tomar algunas cuestiones que son así, que yo considero que son básicas desde el punto de vista de la producción y del punto de vista del manejo para de alguna forma lograr después silaje de sorgo de buena calidad o de una calidad más o menos aceptable. De alguna manera lo que uno puede decir que cuando uno habla de la producción animal,
Esto ha cambiado en los últimos años, con lo cual ha habido nuevos requerimientos que hacen, digamos, especialmente una competencia a la agricultura, que ha hecho que por ahí uno tiene que empezar a trabajar en suelos, en la ganadería, en suelos por ahí de menor aptitud. Con lo cual, de alguna manera, o si nos quedamos en las zonas de buenos suelos, digamos, lo que tenemos que hacer es competir con la agricultura para lograr una ganadería que sea realmente competitiva. Entonces, por un lado podemos hablar de intensificar la producción ganadera, desde el punto de vista, digamos, de lograr altas producciones por unidad de superficie, o de alguna manera liberar, y de esa forma liberar superficie para la agricultura, o de otra manera hacer más competitiva la ganadería en zonas extrapampianas o zonas con suelos, digamos, de baja aptitud, digamos, especialmente para la agricultura. De todas maneras, todo lo que uno, de cualquier forma, estemos en una zona de suelos buenos o suelos, digamos, de baja aptitud o de aptitud intermedia, lo que uno debe buscar siempre es lograr altas producciones de forraje. Ese es mi principal, digamos, primer objetivo que yo tengo para lograr intensificar la producción ganadera, o sea, tener más producción de forraje en el campo, eso por un lado. Por otro lado, es mejorar la calidad de la materia seca que yo produzco en mi campo, sea cosecharla en momentos más oportunos, o hacer un cultivo de muy buena producción y calidad, sobre todo. Y en tercer lugar, tener un punto fundamental que tiene que ver, digamos, con la eficiencia en lo que hace a la utilización de ese forraje y a su vez en la conversión de ese alimento, ya sea en carne o en leche. Entonces, de alguna manera, cuando uno habla de forraje conservado, y especialmente estamos hablando de la calidad que uno puede lograr, en esos forrajes uno tiene en cuenta, digamos, por un lado la calidad nutritiva que va a tener ese forraje, por un lado va a estar dada por la especie que da origen, digamos, a ese alimento. Va a estar, digamos, tener una influencia en la calidad de conservación. Yo puedo tener un cultivo que es de muy buena calidad, pero si no lo conservo bien, toda esa calidad yo la voy a perder. Y por otro lado me interesa la calidad microbiológica, o sea, que sea digamos, un alimento que esté conservado de forma adecuada, sin contaminantes que puedan producir después trastornos a la salud del animal. Entonces, vamos a hablar un poco de la calidad nutritiva y de la producción. Y en este caso uno puede de alguna forma nombrar distintos tipos de cultivos y qué es lo que aporta cada uno, ya sea maíz, sorgo granífero, sorgo forrajero, alfalfa o soja como cultivos que uno puede utilizar para conservar. Cada uno, digamos, tiene un aporte diferente según, digamos, el cultivo. Por supuesto, las leguminosas van a aportar más proteína y las gramíneas van a aportar mucho más energía o fibra según, digamos, el origen de ese alimento. De alguna manera, cuando uno habla de los sorgos, y esto, digamos, vamos a meter un poco más en el cultivo, uno habla, digamos, que tiene uno siempre, hablando un poco, digamos, de este traslado, un poco de la agricultura o de la ganadería, zonas por ahí de suelos un poco más de menor altitud, vemos que el sorgo en estos casos puede tener digamos, un gran, digamos, futuro o una gran, digamos, participación, digamos, en esos sistemas de producción. Porque de alguna manera se adapta a condiciones de menor fertilidad del suelo, una mayor resistencia a la sequía, alto rendimiento de forraje, es estable, por lo menos bastante estable entre años, y si lo comparamos con el maíz, por ahí tiene un menor costo de implantación. En este caso, cuando hablamos de sorgo, uno lo puede dividir en lo que son sorgos graníferos y a su vez dentro de esto distinguirlos entre lo que son alto tanino, bajo tanino o blancos, sin tanino, o los forrajeros, en los cuales los dividimos con el tipo Sudan, fotosensitivos, azucarados o de levadura marrón, según, digamos, el tipo de sorgo que queramos utilizar. Cada uno de estos tiene su uso y tiene digamos, su ubicación dentro del sistema de producción y que tiene que ver, digamos, especialmente en qué destino puede tener cada uno. Ya sea los sorgos forrajeros, puede ser bastante, digamos, elástico en cuanto al destino que pueden tener, o como puede ser igualmente lo que son los sorgos graníferos, qué es lo que uno puede hacer con ese cultivo especialmente en lo que hace a la producción ganadera. En lo que tiene que ver, digamos, con un punto fundamental, en lo que hace, digamos, al manejo, el primer punto es la elección del tipo de sorgo, qué producción y calidad de materia seca según el genotipo yo puedo esperar. De alguna manera lo que uno observa, digamos, que cuando uno ve producción, y los ve por grupos en cuanto al tipo de sorgo que voy a utilizar, tenemos los forrajeros, graníferos los graníferos y los sileros, en el cual de alguna manera me va a dar una determinada producción de forraje, que esto es un promedio de lo que uno puede esperar con respecto a esos cultivos. Y en este caso usted tiene lo que tiene que ver, digamos, con lo que es, por ejemplo, proteína bruta en cada uno de esos cultivos. El otro aspecto fundamental es el tema, digamos, de la calidad, en este caso tomado como fibra neutra o fibra ácida. Y por supuesto también encontramos una cierta diferencia entre lo que son los forrajeros, los graníferos y los sileros. En cuanto a lo que hace a la calidad que uno puede esperar
si uno lo nombra desde el punto de vista de la cantidad de fibra neutra o fibra ácida que pueden tener esos alimentos una vez cosechados. Esto es un poco, digamos, lo que uno puede esperar en función, digamos, de los tipos de sorgo en cuanto a rendimiento y, digamos, y lo que tiene, digamos, el punto de vista, digamos, en cuanto a producción de biomasa y la cantidad que pueden tener a veces en lo que es panoja o grano que puede aportar dentro de, digamos, dentro de ese alimento conservado. Y usted ve, digamos, el potencial que tiene, por supuesto. La producción, por supuesto, va a depender también del tipo de híbrido o el tipo, digamos, de genotipo de sorgo que estemos utilizando. Con respecto a los sorgos graníferos, hay un punto que es fundamental tener en cuenta si es que vamos a hacer sorgo granífero, y es tener en cuenta que la calidad que vamos a lograr, digamos, de ese alimento una vez conservado, va a depender fundamentalmente, digamos, de la cantidad de grano que podemos estar metiendo dentro de ese silo. A medida que yo puedo tener un sorgo granífero que tiene mucho más cantidad de grano, digamos, eso es lo que va a permitir de alguna forma incrementar la calidad que yo voy a poder lograr, digamos, dentro de ese cultivo. Por supuesto, yo puedo tener un cultivo, como en este caso, que tiene un buen volumen, pero, digamos, de alguna manera tenemos grandes fallas, digamos, en lo que hace al llenado de grano o la producción de panoja, de alguna manera. Esto hace, digamos, que yo pueda tener volumen, pero la calidad que puedo lograr de eso no va a ser demasiado alta. En sorgo granífero es fundamental que tengamos en cuenta. La calidad está dada por la cantidad de grano que podamos, digamos, estar introduciendo o estar aportando dentro de ese silo que estamos confeccionando. Por supuesto que hay algunos factores que pueden estar incidiendo en esa producción de grano, como puede ser el caso del ergot o el caso de la mosquita del sorgo, por ahí que puede estar de alguna forma impidiendo, digamos, un buen llenado de grano, una buena producción de grano. Y por supuesto, digamos, muchas veces cuando uno los compara a un sorgo granífero con un sorgo forrajero azucarado, por ejemplo, vemos que normalmente, digamos, si vemos el tema de la FDN o los contenidos de carbohidratos solubles, vemos que en el caso, digamos, del tallo, vemos que, por ejemplo, los azucarados tienen mucho menor contenido de azúcar y eso es lo que le da la calidad, esa caña, con lo cual, con poco grano yo puedo lograr, digamos, una buena calidad del cultivo. Cosa que en el caso de granífero, si yo no aporto grano, la calidad que tiene esa planta, digamos, en lo que es el tallo principalmente, es de baja calidad, comparado con un forrajero. El otro aspecto que uno puede tener en cuenta, digamos, es el contenido de taninos, como otro elemento que podemos, digamos, tener en cuenta en cuanto a lo que es, digamos, el tema de la calidad del grano y lo que nos puede aportar, digamos, como calidad a ese silo. Y vemos normalmente que, si lo vemos desde el punto de vista del grano, la calidad de los sin taninos es mucho mejor, tiene mucho más energía o tiene mucho más digestibilidad que uno con alto tanino, lo cual eso le da una diferencia desde el punto de vista, digamos, del grano. Cuando lo vemos desde el punto de vista, digamos, de la planta entera, como un elemento, digamos, que uno puede tener en cuenta, encontramos de alguna manera que, si bien cuando hacemos silo de planta entera con alto tanino, bajo tanino o blancos, hay una tendencia, digamos, a apenas mejorar un poco lo que tiene que ver, supónganse ustedes, con el tema de la fibra o el tema de la fibra neutra o fibra ácida. Cuando esto, digamos, de alguna manera lo asociamos a lo que tiene que ver con la producción de leche, encontramos que la diferencia en producción de leche cuando alimentamos animales con esos tipos de sorgo no es diferente. Lo cual puede estar asociado muchas veces, especialmente al aporte, que si bien uno puede pensar que el grano blanco sin tanino o los bajos taninos son de mejor calidad, no alcanzan a veces en función del aporte que puede hacer a la planta entera para mejorar notablemente esa calidad de ese silo de la planta entera para mejorar después en el futuro esa respuesta animal. El otro aspecto por ahí que uno puede tener en cuenta es lo que tiene que ver con la calidad y la producción del sorgo. Este caso sería la densidad de siembra como un factor y la distancia de siembra que puede estar de alguna forma afectando la producción y la calidad que uno puede esperar de esos cultivos. Uno por ahí encuentra, digamos, que cuando uno aumenta la densidad, trabaja con distintas distancias de siembra o densidades de siembra, uno encuentra que a medida que uno aumenta la densidad, se produce, digamos, un incremento, digamos, de todas formas, en lo que es la producción de forraje. Eso, digamos, es notable y si uno, digamos, tiene más cantidad de planta o siembra mucho más, en distancias mucho más cercanas, uno logra, digamos, incrementos en lo que tiene que ver con la producción de materia seca.
Pero desde el punto de vista, digamos, de la calidad o el contenido, por ejemplo, de FDA o el contenido de carbohidratos solubles, a medida que yo siembro con distancias más cercanas y a su vez lo siembro más denso, la calidad que tiene ese cultivo va a disminuir. Y a su vez, el otro aspecto fundamental es el tema del vuelco. Si yo siembro demasiado denso y muy cercano entre surcos, voy a tener, digamos, muchos más problemas en lo que tiene que ver con el vuelco, cosa que con cualquier solo forrajero esto va a ser muy grave. Después yo puedo tener mucho volumen, por ahí de buena calidad, pero lo pierdo todo porque no lo puedo cosechar, porque se cayó. Entonces, de alguna manera, digamos, estos son algunos aspectos que uno puede ver. Pues, si usted acá, el tema de carbohidratos no estructurales que tiene la planta, o sea que los mejores se dan en el caso de distancias no tan estrechas y baja cuando lo sembramos a 35, y lo mismo ocurre cuando aumentamos la densidad de plantas. El otro aspecto que también es importante tiene que ver con la época de siembra. Lo que uno ha observado normalmente es que a medida que uno incrementa o atrasa la fecha de siembra de noviembre hasta enero, por ejemplo, uno encuentra, digamos, que sembrando ya sea un forrajero o un granífero en los meses de noviembre o diciembre tenemos producciones más o menos similares, no hay mucha variación en cuanto a la producción de forraje, pero sí cae notablemente esa producción cuando sembramos muy tarde. Lo cual, digamos, para el caso del sorgo, esto es un problema principalmente, y eso puede ser mucho más grave en el caso de un granífero, especialmente que en siembras tardías el efecto, digamos, del ergot es mucho más importante. En el tema de la cosecha, un punto importante que uno debe tener en cuenta es el caso del momento de corte. Y acá siempre hay una discusión, por ejemplo, en el caso del sorgo granífero, ¿cuál es el momento más adecuado para cosechar? Y uno puede encontrar, digamos, que desde el punto de vista de la cosecha, uno puede decir, puedo cosechar con grano pastoso o grano duro. Con lo cual, de alguna forma, lo que uno encuentra es que a medida que yo atraso la fecha de siembra o la fecha de cosecha, hay un incremento importante en lo que hace a la calidad, al rendimiento de forraje. Y también, cuando vemos el punto de vista, digamos, de la producción, la calidad de ese alimento, vemos que a medida que yo cosecho más tarde, tengo, digamos, un incremento, un incremento de la digestibilidad y digamos, una disminución de la fibra. Con lo cual uno puede decir, si yo cosecho más tarde, tengo más volumen y a su vez tengo mucho más calidad. Del punto de vista, digamos, lo que hace a la producción lechera, cuando uno lo compara eso con producción lechera y lo alimenta animales con eso, vemos que cuando cosechamos en grano duro y ese grano está entero, si bien tenemos más volumen y tenemos más calidad, a nivel del animal eso no se ve esa respuesta debido a que ese grano entero y duro pasa de largo y no se aprovecha. Con lo cual, vemos que es mejor en ese caso cosechar más temprano, si bien uno ve desde el punto de vista que tiene por ahí menos calidad, pero ese grano es mucho mejor aprovechado por el animal en el caso que sea consumido. Y eso se nota, supongamos, en lo que hace a la cantidad de almidón y de azúcares que aparecen en la bosta. Es mucho mayor cuando cosecho grano duro que cuando cosecho, digamos, en grano pastoso, lechoso pastoso, supongamos. Esto se puede mejorar de alguna manera con el uso, actualmente podría ser una alternativa para aquel que lo pueda utilizar, el uso del cracker para sorgo, que hay máquinas que pueden estar, digamos, se puede, digamos, de alguna forma cambiar el cracker de maíz por el cracker de sorgo, y eso me permitiría de alguna manera cosechar más tarde, cosechar más volumen y hacer mucho más digestible y mucho más aprovechable ese grano de sorgo. No todos lo pueden hacer, pero sería una alternativa a tener en cuenta. El otro aspecto de alguna manera que tiene que ver, digamos, con el tema, digamos, también con el momento de corte, con los sorgos forrajeros, ya sea fotosensitivos, sudan, azucarados, con el marrón, con el cual también, digamos, lo que uno puede observar es que en el caso, digamos, de el momento de corte del sorgo forrajero, uno encuentra que a medida que yo voy, digamos, atrasando la fecha de cosecha, yo tengo un aumento del volumen, ¿no? Más tarde cosecho, más volumen tengo en lo que hace, digamos, a producción de materia seca por hectárea. También, cuando yo de alguna forma, yo eso veo, qué pasó con los silajes que hemos confeccionado y qué calidad tuvieron, encontramos que en el caso, digamos, de los neodoro marrón o los azucarados, a medida que yo cosecho más tarde, con la planta mucho más madura, uno encuentra que, digamos, la calidad de ese material o de ese silo va a ser mucho mayor. En cambio, en los tipos fotosensitivos o sudan,
lo que uno encuentra es que esa calidad es superior al principio, pero que disminuye en forma marcada en las cosechas mucho más tardías. Con lo cual, digamos, uno puede pensar que en este caso los sorgos azucarados, el oregano marrón azucarado, son mucho más aptos para hacer silo y cosechados bien tarde. Eso me permitiría dar un alto volumen y a su vez tener una muy buena calidad debido al aporte que hace el azúcar que tiene la caña una vez que esa planta fue madurando. Otro aspecto que uno puede tener en cuenta es la altura de corte, que me permite de alguna forma manejar y de alguna forma tener una mejor calidad de ese material almacenado. Y es que a medida que yo, digamos, cosecho más tarde o digamos, aumento, digamos, la altura de corte, tengo, digamos, menos producción de materia seca, pero el porcentaje de grano en la materia seca total almacenada es superior. Digamos, cambia de alguna forma esa relación planta-grano, y que a su vez, digamos, lo que logro es una disminución, en este caso ustedes fíjense, del contenido de fibra ácida, o si lo vemos al revés, sería un aumento en la digestibilidad, debido a la mayor cantidad de grano que tiene. Eso es un poco para ver eso. Como conclusión, uno puede decir que la elección del sorgo granífero hay que tener en cuenta principalmente la producción total de forraje y grano. Es destacar que la elección del mejor híbrido del sorgo granífero nos dará en algunos casos el mejor silaje y la mayor respuesta animal si no se tiene en cuenta el momento de corte de la planta. Esto se podrá mejorar con la elección de sorgo bajo tanino o el uso del cracker. Que en los sorgos forrajeros existen diferencias importantes en la calidad de los sorgos estudiados, con lo cual uno puede elegir a veces sorgos de distinto volumen y distinta calidad según la zona y según el destino que puede tener ese forraje. Los sorgos azucarados se presentan como una muy buena alternativa para silaje por producción, calidad nutritiva y fermentativa, y los de levadura marrón pueden llegar a ser una opción, según, digamos, qué gen tenga ese cultivar. Bueno, hasta ahí, digamos, un poco para una idea muy general y muy rápida con respecto, digamos, a los factores que uno considera que pueden ser más importantes para lograr por ahí un silaje de sorgo en general, de buena calidad y de buena producción. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Romero. Ahora vamos a seguir con la presentación del ingeniero Baudino. ¿Se escucha así? Es bastante molesto. Bueno, buenos días a todos los que todavía no saludé. Mi tema va a ser contarles por qué en nuestra zona sugerimos el uso de sorgo forrajero, o de sorgo, perdón, como reserva, como silaje, ¿sí? Espera un cachito, vamos a ver cómo es esto. Ahí va. Lo que yo voy a hacer es hablar un poco sobre la ubicación geográfica donde estamos y por eso que eso hace que digamos, el sorgo forrajero compita en parte contra el maíz, ¿sí? Lo que yo no quiero es acá decir que el maíz o el sorgo son uno mejor que el otro. Yo lo que quiero es contarle por qué nosotros usamos sorgo y por qué nos parece que es interesante el sorgo como cultivo forrajero para silaje. Así que primero unas consideraciones sobre el clima, después características del cultivo, aunque ya Luis me sacó bastante libreto. Ventajas del cultivo de sorgo, algunas consideraciones sobre la calidad nutritiva de los silajes que nosotros mandamos a analizar, ¿sí? Costos comparativos, calidad como usado como heno y lugares en la rotación. Como ubicación geográfica yo les voy a hablar de la provincia de Santa Fe, el departamento San Cristóbal, y la zona suroeste del departamento con suelos de muy buena calidad agrícola, ¿sí? Y básicamente donde yo vivo es San Guillermo, que está a 32 grados 22 y 61,55, ¿sí? Los suelos son los mejores suelos de la... Perdón.
son los mejores suelos del departamento y es donde hay principalmente explotaciones tamberas, ya que en esta zona básicamente hacen agricultura. Son suelos de muy buena calidad también, pero son principalmente agrícolas, no tanto tambera. ¿Sí? Sigamos. No se hagan problema, en un rato me pongo de acuerdo con esto. Bueno, algunas consideraciones sobre el clima de nuestra zona. Es un clima bastante variable. En los últimos 60 años, estos fueron los mínimos, el promedio y los máximos, y esto es la evapotranspiración potencial que tenemos en nuestra zona. Y esto es lo que ha pasado en los últimos 10. Desde 2004 a 2013 se acortaron las diferencias y bajó bastante el promedio, ¿sí? En cuanto a las curvas, a la superposición de curvas de evapotranspiración y de lluvias, mes a mes, esto es en los promedios de 60 y pico de años, vemos que el régimen de lluvia superaba a la evapotranspiración en unos 129 milímetros. Y en los últimos 10 años eso ha cambiado bastante. Fíjense, ahí están las dos curvas, la curva de los últimos 10 años y la de los 60, y solamente nos sobra, respecto de la evapotranspiración, 39 milímetros. Digamos que nos estamos tornando en una zona un poco más seca que la que éramos, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que yo les voy a decir a favor del sorgo se profundiza. Si a estas curvas superponemos la fecha de siembra y el desarrollo del cultivo de maíz, ¿no es cierto? Vemos que cuando lo sembramos a fin de agosto hasta enero, en todo su ciclo tiene 332 milímetros. Y en los 6 meses previos se acumulan 256. Y el maíz, para sacar un buen cultivo, teóricamente, según dicen los especialistas, yo no lo soy, los requerimientos son de 500 milímetros. En cambio, cuando hacemos sorgo, tengan en cuenta que esto empieza en marzo, el sorgo lo sembramos a fin de octubre, principios de noviembre y hasta febrero, que es su ciclo, acumula unos 455 milímetros, aunque en el presiembra tenemos 117, nomás que sería poco. Pero los requerimientos para sacar un buen sorgo son 350 milímetros, ¿sí? Por lo menos eso es lo que dicen los especialistas. Y lo que muestra esta gráfica que se la pedía al ingeniero Bosch, que es una adaptación de un trabajo de Easting del año 1987. Con 355 milímetros el sorgo supera al maíz en producción y solamente lo supera el maíz a partir de los 450 milímetros 500. Por lo tanto, estamos en una zona donde es más adaptado a la siembra de sorgo que a la siembra de maíz. Algunas ventajas del sorgo: requieren 1/3 menos de agua que el maíz, ¿sí? Por su distribución a la siembra, como dijo Luis, que había que sembrarlo a 35 centímetros, yo le hago caso, aunque tengamos menos calidad, controlamos mejor cubrimos mejor el suelo y controlamos mejor las malezas. Según varios autores, es más eficiente en el uso del agua. Un trabajo mexicano dice que el sorgo cada 18 o 19 kilos de materia seca usa 1 milímetro de agua, mientras que el maíz necesita 14. En la siembra, al sembrárselo más tarde, tenemos la posibilidad de hacerlo cuando ya ha fracasado una siembra de maíz. Y también trabajos norteamericanos indican que es un 25% más eficiente en el aprovechamiento del nitrógeno del suelo, es decir, para captarlo, ¿sí? Los especialistas acá me sabrán decir si tengo razón o no, pero no en la eficiencia de uso. El maíz produce usa 22 kilos de nitrógeno por tonelada de grano y el sorgo 30. Se incorpora mayor cantidad de materia orgánica en el suelo. El sistema radicular del sorgo es mucho más poderoso que el del maíz. Tienen un ciclo algo más corto, ¿sí? Eso nos permite a nosotros sembrar pasturas después del sorgo, usándoselo para ensilar. Nos deja un suelo muy parecido al del maíz, al de maíz como antecesor de pastura, no es peor, a pesar de que siempre decimos que la moa es mejor antecesor para alfalfa. En nuestra zona los rendimientos de materia seca son alrededor de un 21% mayor y son mucho más predecibles que el maíz en esta situación que tenemos en la zona. Esto es común verlo en nuestra zona cuando sembramos maíces. Y esta foto es un poco exagerada porque es de 2008, cuando tuvimos una sequía pavorosa, y este sorgo rindió 19 metros de bolsa.
¿sí? Que ahora no me acuerdo para sacar la cuenta, ¿no? En cuanto a la calidad nutritiva, según los análisis que nosotros mandamos a hacer de nuestros silos, de nuestros silajes a Inter Rafaela, el maíz nos dio en promedio 30% de materia seca, 8% de proteína, y ustedes aquí tienen lo que nos dieron diferentes tipos de sorgo, ¿sí? Tal vez lo más feo del sorgo sería esto, 25% de materia seca, que no favorece un ensilaje de buena calidad. Pero la realidad es que siempre tratamos, y por ahí hasta exageramos, tratamos de tener mucho mejor calidad de planta que cualquier otra cosa, ¿sí? Porque consideramos que el sorgo básicamente nos provee fibra y no tanto almidón. Y en proteína nuestros promedios son levemente superiores a los de maíz. En cuanto a la fibra, no quiero molestarlos, pero 53% tenemos en FDN de maíz y los sorgos 58%, FDA 31,8% y los promedios de sorgo 32%, y lignina 5 y 5,3%. Tampoco es tan grande la diferencia. Eso nos da como total de nutrientes digestibles 61 en maíz y 57,3 en sorgo, y es, haciendo el cálculo de energía, 2,3 y 2,1. Si ustedes después quieren mirar qué sorgo les gusta más, lo pueden hacer, pero acá si no, Pedro me va a correr. Esto nos da que hay una diferencia solamente del 8,6% inferior de la calidad del sorgo que del maíz. Repito, estos son análisis de cultivos y de silajes de nuestra zona y básicamente de clientes nuestros. 5 quedan. En cuanto al costo, yo lo tomé para hacerlo rápidamente, tomé la misma cantidad de aplicaciones, ¿sí? de glifosato en presiembra básicamente, ¿sí? Después en la siembra tomé el mismo costo de siembra. En cuanto a semilla, puse un maíz de $170 y un sorgo de $3 o $4 el kilo, me estoy olvidando, más el curasemilla, que en este caso es el antídoto, ¿sí? Que es el que nos ayuda a controlar malezas, porque una de las principales desventajas que tenemos con el sorgo respecto del maíz es que en maíz está todo solucionado el tema de malezas, pero en sorgo no. Y fertilizante calculé 75 kilos de urea por hectárea. Piensen que yo vengo de una zona piamontesa, nadie pone demasiado, ¿sí? Y después en herbicida de preemergencia puse para ambos cultivos 2 litros de atracina líquido y 1 litro de metolaclor. La aplicación, y esa diferencia me da en el cultivo un 36% más barato, un 36% más barato el sorgo que el maíz. En cuanto a la cosecha, el proceso de ensilado, en el caso del sorgo, está más alto porque, a pesar de que en este caso usamos cracker y el principal referente que tenemos en nuestro pueblo es la Cooperativa Central Unida, cobra algo más por metro de bolsa embolsado y por hectárea por usar cracker que por no usarlo. El sorgo, por producir más, sale algo más caro. El total del cultivo ensilado sale 5.000 y 4.700 pesos. Si eso lo comparamos por rendimiento de materia seca, nos da un costo de kilo de materia seca de 72 y 54 centavos. Y por unidad de energía metabolizable, 31 y 25, lo que es un 17%. No se preocupe, señor, esto lo puede encontrar después en la página que figura al final. O en la presentación del congreso que hay. ¿En qué página? En la página de APRESID. Sí, no le tome foto. Eso da un 17,5% menos de costo. Si lo comparamos con maíz, ¿sí? El silaje de maíz 100% tiene 2,3, según los datos que mostré antes, 2,3% de energía, 53% de FDN y 72 centavos por kilo de materia seca. ¿Qué puedo hacer yo para equiparar eso? Mezclar un 83% de silaje de sorgo y un 17% de grano de maíz. Con eso obtengo digamos la misma cantidad de fibra
y de energía que tengo con el sorgo, incluso un poco más bajo en el caso del FDN. Y eso me sale 8,4% menos en pesos y tengo un 5,8% más de calidad teórica. ¿Sí? Un minuto. Ah, pucha. Ya estamos. Bueno, ya estamos. El sorgo para nidificar. También lo usamos para nidificar y en este caso tengo dos datos, es decir, datos de dos tipos, Sudán y azucarado, con la particularidad de que el azucarado estaba encañado y el Sudán estaba en estado vegetativo. Y comparado con la moa, que sería el cultivo a reemplazar, esas son las calidades, ¿sí? El Sudán tiene 46% de TND, el azucarado 60 casi y la moa 43. Por lo tanto, se puede reemplazar perfectamente. El otro dato es la cantidad de potasio que pueda tener el sorgo en más que la moa. Tampoco es así, no hay ningún problema. El único problema que podemos tener es que por deficiencia de secado tengamos problemas de amarronamiento, ¿sí? Del forraje, porque se hace con diferente calidad con demasiada humedad, perdón. Bueno, también les prometí decirles cuál es el lugar que ocupan las rotaciones para equiparar la predictibilidad del sorgo en los planteos de tambo, donde la demanda de forraje es poco flexible, debemos sembrar maíces de segunda. Con los maíces de segunda no podemos hacer pastura arriba. Aún así, el sorgo tiene una producción un 20 o un 30% superior al maíz, lo cual en tambo no es poco importante. Para la continuidad de la rotación, el sorgo tiene un ciclo algo más corto, permite que el potrero se desocupe más temprano y podamos, lo que dije recién, sembrar pastura verde de invierno. Y el maíz de segunda, al desocupar el potrero en mayo, no lo permite a esto. Tal vez la principal desventaja del sorgo respecto al maíz sea la disponibilidad de tecnología para el control de malezas, que es más o menos lo que recién les comentaba. Muchas gracias. Gracias. Bien. Bueno, para continuar un poco, la verdad que entre los dos me sacaron todo el libreto, no parte del libreto, pero lo bueno en esto es que estamos bastante alineados en lo que pensamos y en la visión que tenemos sobre el cultivo y este uso en esta producción. Y básicamente lo que vemos desde Advanta es que el ciclo de planta entera del sorgo es el recurso forrajero que potencia la productividad en cuanto a la cantidad de materia seca que vamos a cosechar por hectárea y la calidad que se puede encontrar para esa productividad o para ese nivel de producción de materia seca. Sabemos que la producción lechera debe, en el esquema debemos potenciar y debemos apuntar hacia una alta productividad de esta materia seca, haciendo un uso eficiente de todos los recursos que disponemos, principalmente agua y demás, y vimos las características que tiene el sorgo para producir materia seca y calidad a partir de este recurso, y también la estabilidad y la seguridad de producción, que no es menor, pensando en una producción ganadera en la que la estrategia muchas veces se basa en la estabilidad del rendimiento del recurso forrajero que vayamos a pensar. Lo que vimos nosotros y que también se vio en varias diapositivas es que existe, digamos, un patrón en cuanto a la producción de sorgo de los distintos tipos, y vemos que los forrajeros fotosensitivos, cuando hablamos de los kilogramos de materia seca por hectárea, son los que en realidad presentan una mayor producción. Después tendríamos los materiales que son llamados doble propósito, y después los graníferos, que presentan una menor producción de materia seca por hectárea. Pero además de eso, de la producción de materia seca, nosotros debemos tener en cuenta cuáles son los componentes de la planta para los distintos tipos en cuanto a los componentes vegetativos, ya sea de tallo, hoja y panoja. Y fíjense que acá se representa más o menos lo mismo. Sería el 100% el total de la barra que teníamos antes de producción de materia seca. Los forrajeros en general tienen una alta proporción de tallo y de hoja. Y por el otro lado, acá tenemos
Los doble propósitos estarían en el otro extremo y los graníferos más todavía, con una producción de panoja o de grano mayor que los otros dos tipos, los hileros y los forrajeros. Y es allí donde nosotros vemos que el conocimiento del productor para la toma de decisión, en el momento de decidir qué tipo de material va a usar, toma gran importancia, porque lo que vemos acá en materiales de Advanta, tomado de un trabajo donde usaron muchos materiales del ingeniero Rollo de Inter Reconquista, tomando solo los materiales de Advanta, vemos que acá tenemos el porcentaje de panoja sobre el silo de planta entera, y acá cuál es la digestibilidad de la materia seca. Y vemos que ante un mayor aporte de grano se nota una asociación directa con la digestibilidad de materia seca hecha in vitro y con el cálculo a partir de la fibra detergente, ¿no? Entonces, en base a eso nosotros tratamos de ordenar los productos en cuanto a la producción de grano que tengan, siempre tomando en cuenta la especie y la estabilidad del rendimiento de esa producción de materia seca y de esta producción de grano. Entonces, la idea es facilitar la toma de decisión hacia el tipo de productos que se va a usar y el tipo de genotipo que se va a usar según los requerimientos. Así tenemos, esta sería una foto de los materiales, y si graficamos en forma relativa cuál sería el aporte de volumen de cada uno de los materiales, vemos que hay materiales que tienen un gran aporte de volumen, como es este material que es fotosensitivo y BMR. Después tenemos el aporte de grano, y la calidad del silo a esperar a partir de estos productos va a estar directamente asociada con la calidad de grano, con la cantidad de grano o el aporte de grano que tengamos para el silo. Así tenemos los distintos materiales que ustedes bien conocen para usar. El 422, que es ganadero y con muy buen aporte de grano, es uno de los materiales que mayor estabilidad de rendimiento muestra, y muchos productores los conocen y lo saben bien. Otra versión de un tipo 422, pero con bajo contenido de lignina en fibra, BMR, nervadura marrón, y con un gran aporte de grano. Entre los materiales que nosotros contamos es el que más aporta calidad de grano, calidad en el silo de planta entera. Después tenemos el material azucarado con tallos dulces, con un aporte más limitado de grano, pero con una muy buena calidad por el contenido de azúcar en grano, que favorece a la palatabilidad y en algunos casos también podría ser considerado para el pastoreo en diferido. Y el otro material, que es el ADB 2900, que es fotosensitivo y BMR, con buen contenido de azúcar en tallo también, y la característica de nervadura marrón y de fotosensitivo. En estos materiales hay que considerar siempre el porcentaje de materia seca como el momento para tomar la decisión del picado. Eso es todo lo que queríamos plantear, y queríamos dejar abierta el espacio como para alguna consulta o duda, sobre todo sobre las presentaciones de los ingenieros que me precedieron. ¿Una consulta? Sí, hola, buenos días. Mira, yo he visto que los valores de energía comparados, como yo soy de España, con lo que tenemos allí, o sea, debe ser por las ecuaciones de regresión que utilizamos, que deben ser diferentes, que llevan a 2 puntos, y nosotros estamos en 0,9, una UFL, en cuanto a energía. He visto una diferencia, no sé a qué se debe esa diferencia tan grande en lo que es la energía. Ustedes tienen en España, varía mucho según el tipo de híbrido, ¿no es cierto? Básicamente porque por ahí son sorgos que están más pasados, entonces sube mucho la fibra o sube mucho la lignina, cosa que, por ejemplo, son bastante, Luis lo mostró hoy, son bastante más digestibles los sorgos BMR porque tienen casi la mitad de la lignina que tienen los otros, los que no son BMR. Y entonces al aumentar la digestibilidad, por la fórmula clásica de cálculo del NRC, nos da mayor
mayor concentración energética, ¿sí? Por supuesto que también tenemos hilos, estos son promedios, también tuvimos hilos que dieron menos de 2, ¿sí? Sí, un maíz lo tenemos valorado en un silo bueno de maíz en 1,2 UPLs. Ah, perdón, ahí está. Ustedes están usando diferentes unidades, claro. E incluso es probable que ustedes los datos sean más comparables con energía neta de lactación. Y esto es energía metabolizable. Ahí está, ahora nos entendimos bien. Claro. Esto, sí. Es porque esto no es energía neta, es energía metabolizable, es un paso antes. Vení acá. Para el ingeniero Romero, él habló de sorgos BMR según qué gen tengan. Si puede aclarar eso. Los BMR pueden tener, por lo menos lo que se conoce, son 3 tipos de genes. El 6, 12 y 18. Y no todos son iguales. Yo en la diapositiva fui muy rápido, por ahí no la dejé para mostrarle, pero generalmente el 6 tiene mucho mejor calidad, o da mejor calidad, por ejemplo, de menos lignina y mayor digestibilidad que, por ejemplo, el 18. Por eso a veces habría que ver, uno puede encontrar por ahí que uno compara un normal con un BMR y por ahí las diferencias no son tan claras. A veces habría que ver cuál es el gen que se le incorporó como mutante a ese material para ver si realmente es uno u otro que puede estar afectando, digamos, la calidad. ¿Y eso depende de las compañías? Disculpen, lo que tenemos en BMR son distintos alelos del mismo gen. Y está el alelo 6, el alelo 12, el alelo 18 en general. En Advanta usamos el alelo 6, que como dice el ingeniero Romero es el que presenta una mayor disminución en el contenido de lignina dentro de la fibra. Hay otros países que utilizan otros alelos y también se los evalúa en cuanto a la mayor susceptibilidad a vuelco o no de los alelos, pero en general el alelo 6 es el que presenta la mejor relación en cuanto a la mejoría en la calidad de la fibra y la susceptibilidad a vuelco. Disculpa, yo quería hacer otra pregunta, que ahí tenemos mucha discrepancia en cuanto es a la densidad de siembra, porque ahí venimos utilizando, pues no tenemos la tecnología que tienen ustedes, se utilizan los cruces de sorgo por pasto de Sudán, que van a 25 kilos de semilla, que es una barbaridad. En cambio estamos llegando a nuevas tecnologías, pero yo quería referirme al sorgo doble propósito, que es el que yo más futuro le veo, porque tiene mucha más energía. Ahí estamos sembrando a 70 y nos están aconsejando meter 12-16 plantas metro lineal. ¿Qué aconsejan ustedes? Sí, disculpen, tenemos que desocupar porque hay otros oradores y otro taller que sigue. Si les parece, y podemos ir acá al lobby y poder contestar la pregunta. Muchas gracias por haber participado.